pero un 97% que los papás amaban profundamente a sus hijos. Salieron a la calle y le preguntaron qué tanto te sentiste amados por tus papás. Y la respuesta fue abajo del 45%. Entonces, claro que hay un problema porque los papás amamos infinitamente a nuestros hijos, les damos lo mejor que podemos con lo que tenemos y sin embargo los hijos nos sentimos no amados por los papás. Que el tema de la conciencia no es algo para leer en un libro. Y entonces que claro que puedes acompañar a tu hijo a vivir un proceso maravilloso, lleno de esperanza y lleno de amor, porque él tiene unas grandes capacidades, pero entonces ya lo vas a poder estar viendo a él, porque gracias a que ya te estás viendo a ti. Pensar en las limitaciones es compararte con la mujer perfecta. Como eres perfecta y eres la mejor mamá para cada uno de tus hijos y les diste lo mejor que pudiste con lo que fuiste. En la paternidad no hay forma que nos equivoquemos, ni tampoco hay forma que acertemos. No es un punto de llegada a la educación, es un caminar con. Bienvenido al podcast Suprahumano, la experiencia. Bienvenidos, Suprahumano, la experiencia. Estamos iniciando a grabar estos nuevos capítulos del podcast, pero entre amigos. Hemos cambiado también de set porque nos interesa mucho la interacción contigo, que aprendamos entre todos. Así que gracias, Osvaldo, gracias, Natalia, Dani, muchas gracias, Ceci, gracias por venir. Mónica, gracias. Y bueno, pues estamos arrancando con este tema y hemos invitado a 5 amigos que son padres o madres de familia, porque vamos a hablar en temas de la conciencia específicamente al respecto de nuestros hijos, pero que no tienen nada que ver los hijos. En realidad, en este juego y en esta obra de teatro que le llamamos vida, pues uno de los roles que nos encanta, o quizá el más importante que a veces queremos hacer o elegimos hacer, es el tema de la paternidad o la maternidad, ¿no? ¿Y por qué digo que no tiene nada que ver con los hijos lo que vamos a ver hoy? Y todo que ver. Porque el título de este podcast se llama Tus hijos no son tuyos. Y a mí me encanta poner terminología muy como contrastante, porque a la conciencia la despertamos, o la mente más bien, la despertamos con golpes de realidad, ¿no? Con cosas que no queremos ver o que no queremos observar. ¿Y qué sucede? Que mucho de lo que vamos a vivir al respecto de nuestros hijos en realidad no tiene nada que ver con los hijos, sino tiene que ver con nuestro ego. Mucho de lo que sucede en el día a día es que nosotros nos completamos en razón de ese rol llamado paternidad y maternidad. Y ahí empieza gran parte de muchos de los problemas y la violencia que se vive en las familias, en la comunicación, en la adolescencia con los jóvenes, en el desarrollo de las familias, porque cuando uno de los hijos decide no seguir las lealtades de los papás o seguir el estándar de la familia o construir una vida totalmente distinta que rompe la función a la que habíamos estado nosotros acostumbrados a vivir, porque eran unos niños, unos adolescentes y de repente son adultos, entonces muchos de los papás viven un drama profundo porque no se pueden conectar con la vida de sus hijos, porque es bien difícil aceptar al hijo como es. Y como dice mi hermano Pedro, que también es terapeuta, dice, y los hijos tienen la estúpida idea de ser como son, ¿no? O sea, tienen esa idea de decir, oye, yo así soy, y entonces realmente, papá, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. Si yo soy yo y así soy, ¿no? Entonces, en una familia que tiene una religión específica y alguien se sale de esa religión, o que todos son heterosexuales y alguien es homosexual, o son personas que se han casado y tienen hijos. ¿Perdón, Mari? Exacto, todos son ingenieros y unos no son. Entonces, en realidad lo que sucede es que nuestros hijos, en pocas palabras, lo que nos están ayudando a nosotros, los padres, es a salir de nuestros procesos de ego, o sea, nuestros procesos de identificación de la conciencia. Con ese rol, soy la mamá, soy el papá. Fíjense, Joan Garriga, que es uno de los grandes seguidores de las constelaciones familiares, un terapeuta español, además amorosísimo, tiene varios libros, se recomiendo. Joan Garriga estaba sentado con sus alumnos en, no sé si el doctorado o la maestría, y entonces les pidió que hicieran un estudio, sean 2 preguntas. La primera pregunta era, ¿eres papá? Sí. Entonces calificabas. La segunda pregunta, ¿cuánto amaste a tus hijos del 0 al 100? ¿Y cuánto creen que sacaron? 97.
Sí había un 3% de papás que no aman a sus hijos, pero un 97% que los papás amaban profundamente a sus hijos. Cuando hicieron ese estudio, hicieron creo que 10,000 preguntas, o sea, hicieron muchísimas preguntas, perdón, a muchísima gente, y después hicieron las mismas 10,000 encuestas, pero con una sola pregunta. Salieron a la calle y le preguntaron qué tanto te sentiste amados por tus papás. Y la respuesta fue abajo del 45%. Entonces, claro que hay un problema porque los papás amamos infinitamente a nuestros hijos, les damos lo mejor que podemos con lo que tenemos y sin embargo los hijos nos sentimos no amados por los papás, casi abajo del 50%. Entonces, tenemos un problema en el tema de la conciencia y me encantaría que ustedes vayan pensando en qué preguntas y qué cosas podemos indagar y procesar y cómo se sienten al respecto de esos procesos de educación y del proceso de acompañamiento a los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dar en el clavo que tus hijos no son tuyos? Porque los hijos son de ellos, los hijos son de la vida. Y tenemos dos miradas a través de las cuales nosotros podemos relacionarnos con nuestros hijos. La primera mirada es una mirada de lo tengo que educar. No nos damos cuenta que los vemos parcialmente. O sea, no los vemos como producto terminado, sino los tenemos que ayudar a que se terminen. Y entonces todos los procesos de educación, por ejemplo los escolares, es cómo formo a ese niño, cómo le formo a esa niña, cómo le doy los hábitos que necesita tener. Y entonces suponemos que ese niño, esa niña, aunque tenga 5, 7, 11, 12, 15 años, no se puede dirigir a sí mismo. Entonces, si ese niño o esa niña no come, hay que empujarle la comida, porque tiene que comer, aunque no sienta hambre. Aunque el niño diga, mamá, no tengo hambre, no quiero comer, o sea, y es que este niño no come, está muy flaquito, ya me preocupó, ¿no? O no le gustan las matemáticas y tengo que orientarlo. Y entonces, ¿cuántos conflictos ven ustedes en sus casas en donde tenemos que estar empujando a los hijos a que tengan una responsabilidad, a que tengan esos hábitos, a que lo resuelvan? No estoy hablando, fíjense bien, de que no generemos los hábitos, estoy hablando de la mirada interior. Por eso dije, hay dos miradas. La primera mirada es la mirada en donde vemos a nuestros hijos parcialmente, que es como yo pienso que la mayoría de los seres humanos vemos a los demás seres humanos, como, ay, no, Ceci, es que Ceci no es tan buena, tendría que hacer esto y esto y esto, ¿no? O sea, la veo parcialmente y así vemos a nuestros hijos. Hay otra mirada, que es la mirada de la conciencia, que es la que a mí me gusta enseñar y compartir, que es la mirada de saber que ese niño de 5, 7, niña de 14, 13, ya es completa. Ya es perfecta y ya es suficiente. Y dentro de ella tiene absolutamente todas las capacidades y habilidades en potencia para lograr su vida, para desarrollar, para tomar decisiones. Y entonces, la mirada, en lugar de yo quererlo educar de la manera tradicional, voy a cambiar la palabra, lo quiero acompañar. En lugar de yo pensar qué es lo que ese niño, esa niña necesita o requiere o le tengo que empujar para que lo logre, más bien tengo que aprender qué requiere ella, qué requiere él, qué dice que necesita, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dones y cómo los desarrollo en función de esa persona. Ahora, sí les quiero decir algo. Si nosotros nos fuéramos a la mirada de la completud, o sea, de ver a tu hijo, a tu hija completo, sería una locura muchas de las cosas que hacemos. Por ejemplo, la educación de la escuela. Las calificaciones no tendrían mucho sentido. Los procesos educativos no tendrían tampoco mucho sentido. Todas estas clases y cosas que buscamos que los niños vayan y hagan, en muchas de las partes tampoco tendrían muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque si tú ves un niño completo, perfecto, suficiente, entonces ¿por qué tendría yo que empujar tantas cosas? La mirada de los hijos, cuando los vemos completos, esa mirada de la completud, en realidad establecería otros procesos de profundamente descubrimiento del niño. Tendríamos que aprender la comunicación asertiva, tendríamos que ser coaches, aprender a hacerle preguntas, escucharlo, indagar en qué es lo que necesita, qué quiere, y entonces el guía en realidad sería el niño. No es lo que él te diga que quiere, porque obviamente los niños, pues, si quieren comer a cualquier hora. No me refiero a esa mirada superficial, porque claro que un niño como no puede dirigir, digamos, a la familia ni la vida, pero sí puede dirigir su propia vida. Y entonces aprender a orientar y a desarrollar a ese niño o esa niña en respecto a lo que necesita, y nosotros vamos indagando y aprendiendo, en realidad
supone una mirada absolutamente distinta. La mirada de la primera mirada, la mirada donde nosotros lo educamos y le enseñamos, es una mirada en la que la confianza está puesta en nosotros. Nosotros somos los adultos y yo sé lo que el niño necesita. ¿Me siguen? La segunda mirada, la mirada es yo no sé lo que él necesita, él sabe lo que necesita. Entonces la confianza está puesta en el niño, en la niña, en los hijos. O sea, la confianza es tener una mirada absolutamente de certeza en que esa semilla de esta plantita va a dar a su máximo potencial y yo lo único que necesito es regarla, cuidarla y obviamente sí orientarla. Sí se necesitan de todos modos límites porque el niño tiene que aprender que en la vida hay límites. Obviamente que hay responsabilidad, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Entonces el niño, obviamente, y la niña a cada edad tendría que responsabilizarse y liberarse. Pero entonces nuestra tarea es totalmente distinta. Acá educo y acá le hago vivir las consecuencias. En la primera mirada me estoy viendo a mí, o sea, me estoy resolviendo a mí porque yo quiero que este niño haga, y en la segunda tengo que dejar que se equivoque, se pegue, lo logre, se dé cuenta. Y entonces, bueno, por esa razón, al ponerles estas dos miradas, pues queremos darnos cuenta que estamos en el despertar de la conciencia, trascendiendo de una mirada en la que vemos a los demás incompletos, y más a nuestros hijos, o a que nos vemos completos. ¿De acuerdo? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí, ¿cómo maneja? Sí, Pablo, me queda muy claro la situación aquí, o más bien la situación a la que yo de repente me puedo enfrentar es al resto del mundo. Uh-huh. Porque de repente puedo yo decir, bueno, ok, yo quiero educar a mi hijo desde esta perspectiva de la conciencia, ¿no? Pero luego viene acá el, ¿qué niño tan mal educado tienes? Okay. O luego viene acá el, ya viste, está haciendo esto. O luego viene acá otra persona de, es que no, ese niño hace lo que quiere. Entonces, como que el mundo afuera sí. está como más crítico, vamos a llamarle, y sobre todo, por ejemplo, yo lo vivo con mis propios papás, que de repente es que está muy mal educado ese niño, y yo, porque decide cómo cortarse el pelo, o sea, porque no soy yo la que le digo hazlo de esta forma. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 12. 12, bien. Entonces, la verdad es que es algo en lo que yo he estado tratando de trabajar con él, en el respeto de lo que tú elijas, o sea, en tu cuerpo, en tus cosas, tú decides. Y yo recuerdo que desde que era chiquito, él se sentaba con la chica que cortaba el pelo y él le decía cómo quería su corte de pelo. O sea, yo jamás me metí en eso. Y todavía. Entonces, por poner un simple ejemplo, ¿no? O sea, con eso nos vamos a cosas más profundas, pero luego es enfrentarme a Sí. No importa. Bien. Me encantaría hacer un ejercicio para que ustedes lo empiecen a descubrir, porque tu hijo no es tuyo. Quédate, vamos a trabajarlo. No te voy a contestar todavía. Primero lo vas a trabajar. Cuando sientes eso, miren, nuestra mente nos hace pensar que aquello que pensamos es real. Y nos vamos hacia la proyección de la mente, pero no sabemos entrarle al proceso de autoindagación, que es lo que voy a hacer contigo. Entonces, lo primero que quiero que hagas, Natalia, es, ¿qué sientes cuando ves a tus papás o a la demás gente decirte cómo tienes que educar? ¿Cómo se llama tu hijo? Emiliano. ¿Cómo tienes que educar a Emiliano? ¿Cómo sientes? ¿Qué sientes? Juzgada. Tú? Piensas que estás juzgada. El juicio es un pensamiento. Quiero que te des más profundo. ¿Cómo te sientes? Ansiosa. Ok, cierra los ojos. ¿Sientes ansiedad? ¿Dónde la sientes? Acá. Ok. Pero sube. Recibe la ansiedad, y todos los papás que nos están viendo, me encantaría que pudieran vivir lo mismo, que sientan esa ansiedad de decir, híjole, me siento juzgado por las decisiones que tomo de mi hijo. Si esa ansiedad la profundizaras, Natalia, te fueras más profundo, ¿qué empiezas a sentir? Como si fuera una cebolla que le vas quitando capas y vas más profundo, ¿qué alcanzas a ver? Angustia. Ok, fíjense, la ansiedad nos angustia. Bien, entonces ya estás conectando contigo. Felicidades. No tiene que ver con, ¿cómo se llama nuestro hijo? Emiliano. Con Emiliano, tiene que ver con Natalia, que hay una angustia. Bien, ¿dónde se siente la angustia? Aquí. En el pecho. Bien, siéntela, deja que se expanda. No rechazamos nada.
no queremos cambiar nada, estamos observando. Esa es la mirada de la conciencia. Entonces, si ya sentiste eso, ve más profundo. Siente, no pienses, no importa lo que tu mente te diga, no queremos resolver, queremos sentir, indagar. ¿Qué puedes sentir ahí? Desde mi angustia, Abajo de la angustia, ¿qué aparece? que la voy a cagar. Bien. Entonces hay el juicio. Entonces el juicio, Natalia, es tuyo, no de tus papás. ¿Te das cuenta? Estabas viendo el juicio en tus papás y ahora el juicio aparece dentro de ti. Me voy a equivocar. Siente cómo se siente. Me voy a equivocar. La angustia ahora, ¿dónde se siente? El miedo a equivocarte. En la garganta. Bien, me voy a equivocar. ¿Qué se siente si te equivocas con tus hijos? ¿Qué sientes? Siento como algo muy pesado en la espalda. Es como si hubiera una vida en mis manos que voy a arruinar. Entonces, así con los ojos cerrados, pon a Emiliano frente a ti y dile, ¿cómo le dices? Amor, Emi, ¿cómo le dices? Emi voy. Dile, Emi voy. Dile, Emi voy. Emi voy. Me he responsabilizado tanto de tu vida. Me he responsabilizado tanto de tu vida. Que no me atrevo a equivocarme. Que no me atrevo a equivocarme. Comprendiendo que tu vida. Comprendiendo que tu vida. Habla más de mí que de ti. Habla más de mí que de ti. ¿Cómo se siente que la vida de Emiliano se sienta en ti? Hable de ti. ¿Cómo se siente? ¿Qué viste en ti? No sé si ligero, pero sí aminoró la carga y se fue la ansiedad. Ok. Entonces dile, Emi voy. Emi voy. Hoy comprendo. Hoy comprendo. Que tu vida habla de ti. Que tu vida habla de ti. Y mi vida. Y mi vida. De mí. Habla de mí. Hoy te veo completo, perfecto y suficiente. Hoy te veo completo, perfecto y suficiente. Y tienes derecho a equivocarte. Y tienes derecho a equivocarte. Y yo también. Y yo también. Te libero de mi juicio. Te libero de mi juicio. Y el de mis papás. Y el de mis papás. Tienes derecho a ser tú auténtico. Tienes derecho a ser tú auténtico. Ok. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Se fue. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué sientes? Ligera. Qué bonito brillo tienes en los ojos. Ojalá lo capte la cámara. Qué bonito brillo tienes. ¿Qué descubriste? Me encantaría que entre todos, ¿qué descubrimos los que estamos aquí? Empezando por ti, obviamente. ¿Qué descubriste? Justo eso, que es como parte de mi propio aprendizaje. Ok. El no darme la oportunidad de equivocarme, pero desde siempre. O sea, no tiene que ver con Emiliano. No, obvio. Eso. No, obvio. ¿Tiene que ver contigo? Sí, sí, conmigo y con lo que he vivido desde niña, ¿sabes? Sí, entonces juzgas a tus papás, tú los juzgas. ¿Cómo está eso del tema? Sí, y me doy cuenta de que aunque este podcast es como de yo como mamá, creo que también tiene mucho que ver con yo como hijo. Ok. Y digo, me doy cuenta de eso. Indaga eso, me gusta. Indaga eso. Entra ahí. No como mamá, sino yo como hija. ¿Qué puedes ver en eso? Pues te digo que me di cuenta de eso, de que yo crecí con esta regla de no poder equivocarte. Y entonces. Y entonces sigo como repitiéndomela a mí. Sí. Y al mismo tiempo queriendo que él no lo viva, pero como que de alguna manera, aunque está disfrazado de te respeto. Wow. Sigue siendo pero no te equivoques.
¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué Digo, profundo! Lo veo desde ahí. Pero te das cuenta cómo te estás liberando al conocer ese proceso de autoindagación al respecto de ti. Sí. Y ves ese disfraz que tiene el ego para decir, no te puedes equivocar, pero yo te amo y te respeto. Sí, claro. Ok. Sí, claro, lo veo claro. Y puedes ver, además, en tu infancia se repite ahora. Y entonces, ¿qué puedes ver ahí? Me gustaría que entraras a toda tu conciencia, a este observador, de qué te das cuenta. De los patrones, Y, que los puedo cambiar. claro, entonces, ¿sigue? ¿Termina? Cambiarlos. Y si los cambias, ¿qué va a pasar? No Contigo, con sé. Emiliano, con tus papás, ¿qué va a pasar? No sé, quizás llore mucho. Obviamente puede doler, pero ¿qué va a pasar cuando hayas pasado este proceso de liberación, que hayas llorado? ¿Cómo te vas a sentir? Yo creo que en el punto en el que logre modificar esos patrones yo, ¿Sí? obviamente va a haber un reflejo acá. ¿Estás de acuerdo? Claro. Vas a estar mejor capacitada para Para equivocarme. y educar y Y acompañar a tu hijo. educar. Sí. Un aplauso, por favor, Sí. a Natalia. Claro. ¡Wow! Gracias por tu participación. Quiero decirte que me fascinó el proceso que hiciste. Justo este es el proceso y la idea de haber creado este podcast. Gracias por tu vulnerabilidad y haber entrado. Porque mi idea también y mi vocación y mi propósito es que el tema de la conciencia no es algo para leer en un libro, para entrarle al tema de simplemente entenderlo, sino es realmente el proceso de autoindagación, de observación profunda, de revisarte y de observar cómo en ti estaba ese proceso de liberación. Y entonces que claro que puedes acompañar a tu hijo a vivir un proceso maravilloso, lleno de esperanza, lleno de amor, porque él tiene unas grandes capacidades, pero entonces ya lo vas a poder estar viendo a él. Claro, Porque gracias a que ya te estás viendo a ti. claro. ¿Cuánta gente crees que repite los patrones de la educación de sus papás? Todos. Y trabajamos tanto en la conciencia cuando justo en la familia es cuando los podemos, ahí es donde podemos liberarnos de esos patrones. Y no es un tema de creencias limitantes, es que todas las creencias que son creencias son limitantes. Todo lo que son la visión profunda del ser y el conocimiento de tu hijo ya no es una creencia, ya es un conocimiento profundo de tu hijo. Claro. ¿Sí? Así es, así es. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Vamos a pasarle a Ceci. Gracias, Natalia. Mira, a mí me pasa de que justamente pues yo vengo también de una familia pues muy estructurada en las creencias. Ok, ¿a qué te refieres? ¿Puedes indagar un poquito más? Sí, en que la mayoría de nosotros no nos cuestionamos, nos dijeron esto es así, 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 así. Y entonces, pues todos como lindas ovejas, ¿no? Haciendo justamente Sí. lo que Sí. es bueno, lo que es Sí, para, sí. para estar bien con Ajá, Dios y ajá, con sí. tu papá y con tu mamá Sí. y todo el rollo. Cuando, voy a hablar de mí, no voy a hablar de nadie más, cuando te atreves a salirte de ahí. Cuando yo me atreví, Cuando yo me atrevo. Eso. Una de las partes bien bonitas, Ujú. y me encanta que lo acabas de hacer, Ceci, es hablar en primera persona porque tú tomas todo tu poder. Me encantó. claro. Cuando tú, Cuando yo me atrevo sí. a cambiar esos patrones, Ujú. porque veo que en mí ya no funcionan, Sí, pues a mí me pasó que me moría de miedo. claro. Me moría de miedo y también no tenía la seguridad, porque no había esa conciencia que hay ahorita. Sí. No sabía yo con qué me iba A topar. a topar. Si a lo mejor iba a ser bien para mis hijos o se me iban a descarrilar, Ujú. o hasta yo me iba a descarrilar. Pero preferí jugármela a seguir como en un juego que yo ya sabía que eso no era ni lo que yo quería, ni lo que yo era, ni nada de eso. Entonces, bueno, mis hijos ya están grandes. Sí. Aún ahorita que hablaba Natalia, me vi perfectamente yo también, muerta de miedo, todavía, viendo si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y también me doy cuenta que también todo se trata de mí, Sí. de mi miedo. Sí. ¿Sabes? Ellos, de repente mis hijos, yo los veo con actitudes que pues no fue como a mí me educaron, No. pero para nada. Gracias a Dios, gracias no. a Dios. Por Sí, fin. sin embargo,
regresarte un poquito y decir, es que yo no me permitía Sí, no sí. hacer nada. Sí, sí, sí. Yo no me permitía contestar o dar mis puntos de vista. No. Y de repente siento como mucha, ¿qué te puedo decir? Felicidad de ver que son auténticos, Sí. de ver que son diferentes a lo que yo fui en esa edad. Y a la vez, de repente cuando veo cosas que según yo están mal, que ahí ahorita me cayó el 20, ellos están completos y yo los he visto hasta la fecha, hasta ahorita me cayó el 20, como incompletos. Claro. Y entonces, Gracias, Ceci. Gracias porque no solo tú, el mundo ve a sus hijos incompletos y entonces tienen 30, 40 años y los seguimos maternando y paternando como si necesitaran que nosotros les enseñáramos algo, ¿no? Justamente. Es más, ¿sabes que hay un fenómeno que descubrieron en las constelaciones familiares de ahora hijos que paternan a los papás? Es un fenómeno mundialmente ya, yo lo veo mucho en consulta de gente que está paternando a los papás y cuando hay solo una etapa donde sí podemos hacerlo o debemos es cuando los papás ya son unos hijos de 90, 95, demencia senil, Alzheimer, lo que sea, y ahí sí hay que atender a los papás como si fueran niños porque ya tienen incapacidad o de trabajar o de vivir. Pero en el 98% de los eventos paternamos a los papás, ¿te imaginas? Eso todavía rompe muchas cosas y hay muchas implicaciones. Pero bueno, sigue. Bueno, pues yo te decía de que de repente yo veo cosas, bueno, te digo que los veo incompletos. Sí. Y de repente yo veo acciones o actitudes que ellos tienen que de repente digo, híjole, no, es que debería de ser así. Es correcto. O no deberían de, por decirte el vape, no debería, o sea, está chavo, no sabe lo que se está metiendo y de repente, claro, es, bien, ¿no? Estarlos friegue y friegue y friegue y obviamente, pues te ponen tu límite, ¿no? Ya, o sea, no es así como uno antes. A mí me encantaría trabajar contigo, Ceci, si quieres, ¿podemos entrar? Claro. Me encantaría, porque dijiste algo que yo había pedido al cielo que saliera en esta sesión, que es el miedo, ¿ok? Y fue lo primero que dijiste, tengo mucho miedo, ¿no? A lo desconocido, a las cosas que nunca como he sabido, van a vivir cosas que yo nunca había vivido, ¿cierto? Sí. Ok, cuando tú empiezas a descubrir ese miedo, cierra tus ojos, siente ese miedo, ¿sí? ¿Por qué surge ese miedo? ¿De dónde surge ese miedo? Pues yo creo que es un miedo a que los hijos no sean felices o que no haya sido lo suficientemente buen papá para poderlos encauzar. Híjole, qué bueno. Voy a usar la segunda. Obviamente el miedo a que los hijos no sean felices es importante, pero para efectos del podcast más importante es lo segundo que dijiste, que es el miedo a que no fui suficientemente buen papá. Ceci, ¿qué sientes cuando escuchas de ti eso? No fui suficiente buena mamá. ¿Qué llega a ti? Pues mira. Trata de sentir. Usa menos la mente y usa más. O sea, ¿qué impacta en tu ser energéticamente cuando sientes no fui suficientemente buena mamá? Me pasan dos cosas. Sí. Una, pues puedo decir me paralizo. Ok. Me paralizo. Y otra que a mí me ha ayudado mucho en el trayecto es acordarme de que Dios me lo dio sabiendo cómo eran mis limitaciones. Obviamente, pero ahí ya lo empezaste a resolver. Quiero que te vayas antes. A sentir eso que dijiste, de sentir el miedo a no ser suficiente buena mamá, te paralizas. Entra ahí. Porque lo que hiciste fue meter una idea, pero quisiera que fuéramos más profundo de la idea de que Dios sabía bien tus limitaciones. Hay algo más profundo que no has visto, Ceci. A ver, ¿te sientes paralizada porque no fuiste suficientemente buena mamá? ¿Sientes ese miedo? Sí. Ok. ¿Dónde se siente? Aquí en el pecho. Ok, sientes ese miedo. Ahí déjalo y está bien, recíbelo. Vamos a aceptar que sentimos miedo de no ser super papás, ¿ok? Si vas más profundo y vamos indagando en nuestra conciencia, ¿qué aparece abajo de ese miedo de no ser muy buena mamá? Y entonces tus hijos no fueron felices. ¿Qué se siente? ¿Qué aparece, Ceci? Aparece culpa. École. Bien. Acabas de descubrir que no viene de tus hijos ni de que Dios supiera que eras buen, que no eres la mujer perfecta. Eso está bien. Pero fuiste más profundo y viste esa culpa.
Sí. Ok. Si indagas en la culpa, ¿qué aparece? Si observas más profundamente tu culpa. Ay, no lo puedo tocar. ¿Te ayudo? A ver, sí. ¿Puede ser autoexigencia? Me suena mucho. ¿Eres muy autoexigente contigo? Sí. ¿Siempre te empujas a más? Siempre. Eso está bien, pero Sí. cuando se convierte en autoexigencia, nunca es suficiente. Así es. Entonces, ¿qué pasaría si sientes que diste todo y más y tus hijos no fueron felices y no fuiste la mejor mamá? Y aparece la culpa. ¿Qué puedes ver en ese proceso? Pues yo creo, ahorita desde que lo estabas nombrando, fue como, ok, es como aceptarlo y no pasa nada. Gracias. Entonces estás entrando directamente a la aceptación. Cierra los ojos y acepta que no es que tengas limitaciones, porque pensar en las limitaciones es compararte con la mujer perfecta, Sí. sino simplemente eres ya perfecta siendo Cecilia. Y como eres perfecta y eres la mejor mamá para cada uno de tus hijos y les diste lo mejor que pudiste con lo que fuiste. ¿Lo puedes sentir? Sí. ¿Qué pasa cuando te aceptas a ti? Te ves a ti completa. ¿Qué sucede en ti? Pues en primer lugar se me va todo ese carga, que Ok. siente el peso Uh-huh. y se siente muy ligero. Se siente que no le debes nada a nada. Bien, ahora, nada más para cerrar todos tus procesos, quiero que pongas a toda tu historia, porque somos parecidos, venimos familias grandes, somos los grandes. Y ¿cuántos hermanos tienes? 9. Yo también tengo 9. Ceci es la mayor, yo soy el tercero, soy el hombre mayor. En fin, tenemos circunstancias bien parecidas de una familia, además, pues muy católica, ¿no? Y está bien. Así es. Puedes aceptar que la educación que te dieron tus papás fue maravillosa y no hay nada que cambiar. Así es. ¿Cómo se siente? Fue como era su época, los 70s Claro. o 60s cuando nacimos. ¿Puede estar bien? Sí. Ok. Ahora, puedes ver a tu hijo fumando vape y saber que su realización y su propia forma de vivir le corresponde a él Sí. o a ella. ¿Me cuesta? Sí, Me cuesta. está en ti. Pero exactamente. Pero ¿qué pasa cuando aceptas que la que te cuesta es a ti? Exactamente. Que ella puede fumar vape o él todo el tiempo que quiera. Pues es su vida. ¿Es un adulto? Sí, es un adulto. Entonces, Sí. ¿qué pasa si lo ves completo y capaz de dejarlo, de usarlo? pues- Y es su realidad. Pues ahora sí que la responsabilidad hacia allá ya no es mía. Correcto. Cuando le das la responsabilidad a él o a ella, tú te liberas. Yo me libero. ¿Cómo se siente? Súper bien. ¿Qué pasaría si empezaras, con esto que te cuesta, a hacer un trabajo consciente todos los días de liberar a tus hijos adultos y verlos completos y que su libertad y su responsabilidad y su felicidad les corresponde enteramente a ellos? No, pues otro nivel. ¿Qué miren los mismos, la luz en tus Sí, ojos? yo ya acabé. ¿Ya acabaste? Sí, claro. Ok, ahora, esto no quiere decir que no puedas seguirlos orientando. Tú tienes una sabiduría muy profunda que puedes dársela, pero ahora tu rol ya pasó a ser coach, a ser un acompañante. Claro que seguirás siendo espiritualmente la mamá, no se quita eso, no lo tires a la basura, pero entonces ahora eres la mamá sabia, no la mamá controladora, sino con la sabiduría de mamá, ¿me puedes ayudar, mamá? ¿Qué piensas? Y entonces ellos vivirán en responsabilidad, pero la sabiduría sí está en ti. ¿Cómo se siente saber que puedes asumir el rol de la sabiduría de tus hijos? O sea, esta biblioteca donde ellos puedan llegar a cuestionar, a preguntar, a investigar Increíble. y los puedes sostener. Increíble. ¿Te gustaría vivir ese rol? Sí, claro. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues como con otra perspectiva Sí. y mucho más sana para ellos, más sana para mí, más Claro. ligera para todos. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿te parece? Sí. Cierra tus ojos y pon a tus hijos frente a ti. Ponlos ahí pegaditos. Y diles, hijos, Hijos, hoy me doy cuenta hoy me doy cuenta que tenía culpa. que tenía culpa. Hoy me perdono.
perdono. Y me acepto. Y me acepto. Hice lo mejor que pude con lo que sabía y tenía. Hice lo mejor que podía con lo que sabía y tenía. Por tanto, los libero. Por tanto, los libero. Y me libero. Aquí estoy. Aquí estoy. Soy su madre. Soy su madre. Cuando necesiten, tendrán aquí a su madre. Tendrán aquí a su madre. ¿Quieres decir algo más? Gracias. Gracias, Ceci. Bravo. Gracias. Gracias. Gracias también por atreverte. Me fascinó. Fíjense cómo la mente, no solo tú, Ceci, lo he vivido en muchísimos procesos con todos. Así también trabaja mi mente y la tuya y la de todos, que crea una historia para justificar el proceso. Fíjate que mi familia tal, fíjate que viví esto, fíjate que entendí esto. Cuando indagas, desaparece la historia, ¿no? En tu caso, Natalia, ¿qué aparecía? Aparecía el juicio. En el caso de Ceci, la culpa. Y entonces cuando vas a la parte más profunda, tu ser, Ceci, te dio la respuesta, no te la di yo. ¿Qué te dijo tu ser? Aceptación. Entonces, tu camino es la aceptación. O sea, tu camino es la aceptación del momento presente, pero no porque te lo dije yo, sino te lo dijiste tú a ti misma. Y entonces surge este proceso de aceptarte a ti, aceptar al otro. Si tú hiciste este cambio profundo del cómo deber ser de tu familia paterna ahora a tus hijos, a la libertad, entonces cada uno de ellos tendrá la capacidad de elegir lo que necesitan para ellos. Y entonces su felicidad es de ellos. ¿Te das cuenta? Ahora, quiero seguir con un tema que tocó Ceci, que seguramente les va a servir mucho a todos los que me están viendo también, que es el tema de la supermamá, del superpapá, ¿no? De este concepto de todo lo que tengo que hacer para que mis hijos sean suficientes. Y entonces, claro, como no llego al estándar de lo que dicen todos los TikToks y las Instagram y las funciones y la chamba y lo que tengo que estudiar, es una losa que me aplasta y que no puedo seguir construyendo porque realmente qué complejo es, ¿no? Entonces, me encantaría que alguno de ustedes, ya sea Moni, Daniel, Osvaldo, me dijeran cómo sienten y cómo han vivido ustedes ese proceso de ser supermamá o superpapá. ¿Quién se atreve? Daniel, gracias. Híjoles. Qué bueno que vengas como hombre, igual Osvaldo, gracias, qué maravilla. Gracias por invitarme. Bueno, yo creo que el tema del ser, deja tú el ser superpapá, ¿no? El ser papá. Sí. Es algo complicado, ¿no? Sí. Yo siento que yo voy a tocar el tema como hijo también ahorita, como decía Natalia, ¿no? Yo como hijo durante mucho tiempo, muchos años, hasta todavía tengo algo por ahí, ¿no? Te sentí mucho resentimiento por mi papá. Okay. Mucho resentimiento por la forma en la que nos educó, lo de la educación, ¿no? Sus modos sobre todo, el modo de hablar, el modo de decir las cosas, que los gritos, que el madrazo, que cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía mucho resentimiento con él por eso. Y es muy curioso porque en algún momento en el que yo pasé por un momento deprimido, me sentía terrible. ¿A qué edad? Hace un año. Ok. ¿Sí? Es un año y medio, algo así. Sí. Muchos problemas por todos lados, en la relación, económicos, profesionales, llaman lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente yo siempre trataba de, cuando hablaba con mi hijo, pues hablarle de una manera amable y dulce y lo que fuera, pero a veces simplemente no salía, ¿no? Salía el grito, salía o sea, cualquier cosa. Y como que ahí, fíjate, a mis casi 40 años, me doy cuenta que mi papá, pues también era un pobre güey que tenía todos sus pedos emocionales, económicos, familiares, profesionales, etcétera, etcétera, ¿sí? Viendo qué hacer con su vida y cuidando de la vida de otro mocoso. Claro. Cuando yo pasé el mismo. Claro. ¿Y tu hijo qué edad o hija qué tienes? Tiene 9 años. 9 años, es niño. Sí, niño. Ok. Y que empiezas a darte cuenta que tu papá hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo, efectivamente. ¿Qué sucede en ti cuando empiezas a darte cuenta que si tu papá hizo lo que pudo, tú también estás haciendo lo que puedes? ¿Qué sucede en ti?
me hizo mucho clic cosas que han estado diciendo, porque también me di permiso de equivocarme, ¿no? Me di cuenta que él se equivocaba, yo trataba de ser el super papá. Sí. De ser perfecto, ¿no? O sea, sí. Por favor, ¿no? Sí. Lejos de... pero me di cuenta que sí me puedo equivocar Correcto. Y está bien, y aprender de eso. Pero algo que sí quise siempre hacer con mi hijo, y lo hago, ¿no? Por ejemplo, mi papá en su vida me pidió perdón por haberme gritado, por darme un abrazo, por cualquier cosa. Y yo, cuando ha pasado, sí me he acercado con mi hijo a decirle, ¿sabes qué? Discúlpame por levantarte la voz, no le he pegado, no, o sea, por explotar, la voz, por explotar, mi reacción no fue la correcta. A lo mejor lo que te dije, sí tiene un punto, y me gustaría que lo entendieras, ¿no? Bien. Pero no fue la manera, y te quiero pedir perdón por eso. Me encanta, vamos a indagar ahí, Dani, ¿estás listo? Sí, dale. Me encanta. Cierra los ojos. Vamos a conectar vamos a conectar con tu conciencia, con el observador, para salir de la historia. Fíjense que cuando ibas tú hablando, Dani, se iba formando una palabra en mi mente, Okay. Y fue muy interesante que conforme fuiste avanzando, dijiste esa palabra que se formó en mi mente. O sea, tu papá se violentó, hizo, bueno, estas formas que dices tú, no sé si violentó, ya lo puse yo la palabra, pero hizo esas formas. Y hoy cuando a ti te pasa y tú estás con tu hijo, tú le pides perdón, ¿cierto? Cierto. Bueno, esa palabra, Dani, fue la que se formó en mi mente. ¿Y qué puedes observar de ella? ¿Qué también falta perdonar a mi padre? Es correcto. Es correcto. Sí. Qué grande. Entonces, ¿puedes traer a tu padre aquí frente a ti? Sí. Obsérvalo. Conéctate con él. ¿Y qué quisieras decirle con lo que hoy comprendes? Pues que entiendo que hizo lo que pudo, con lo que podía, con lo que tenía. Ok, dile, padre, hoy comprendo que hiciste lo que podías con lo que tenías. Hoy comprendo que hiciste lo que podías con lo que tenías. Hoy perdono todo lo que vivimos. Todo lo que vivimos. No se perdona a alguien, ¿eh? Perdón, voy a hacer un paréntesis porque no somos el juez de nuestros papás, pero estás perdonando el proceso en ti. O sea, lo que está haciendo Dani es liberando en sí mismo este proceso de perdonar, sabiendo que nunca hubo nada que no debió haber sido. Todo fue como fue. Ese es el perdón. ¿Sí? Que lo habla el Curso de Milagros. Todo es como es. Y en realidad nuestro juicio es el que hubiera gustado que fuera diferente. Bueno, seguimos, Dani. Entonces, dile, Padre, solo fuiste tú. Solo fuiste tú. Y cuando estoy con mi hijo, también solo soy yo. Por eso, permito que llegue el perdón a mi corazón. Siente ese perdón en tu corazón, Dani. Se siente esa liberación que diluye y suelta todos los procesos de juicio y de culpa que hay en lo más profundo al respecto de tu paternidad. ¿Qué sientes cuando pasa esto? Siento liberación. Bien. Siento tranquilidad, paz. Bien. Gracias, porque eso es lo que te regala el perdón, el deshacer el juicio, el deshacer la culpa, la expectativa y todo lo que nuestra mente nos trae como pasado. Ahora quiero que sigas así con los ojos cerrados, Dani, porque dijiste algo maravilloso y quiero que lo escuchen todos. El proceso de tengo derecho a equivocarme, ¿ok? Que lo dijeron también. Quiero que observes, Dani, que no hay forma de que te equivoques. En la paternidad no hay forma que nos equivoquemos. Ni tampoco hay forma que acertemos. No es un punto de llegada a la educación, es un caminar con. Entonces, no hay una meta que nos diga si estuvo bien o no estuvo mal.
sino solo es la expresión del amor con nuestros hijos. ¿Me siguen? Entonces, hoy comprendo que cuando pienso que estoy equivocado en la relación con mi hijo, solo es mi juicio. ¿Qué pasa si quitas ese juicio, Dani? ¿En qué se convierte? Eso que no te gustó, cómo te comportaste como papá. Obviamente no te gustó. Pero ¿qué pasa si en lugar de llamarle equivocación, lo transformas? ¿En qué lo transformarías? Aprendizaje. Correcto. Wow. Hay papás que se sienten culpables 1000 veces y no aprenden ninguna. Nunca lo transforman. Mamás que siguen regañando y siguen gritando y siguen enojadas por la misma cosa y no aprenden, aunque se culpan. Porque creen que hay en la educación no existen errores. No hay un juez externo que nos diga cómo debíamos de ser papás. No existen. A veces te funciona una cosa, a veces te funciona la otra, pero cuando te ves a ti y a tu hijo con la mirada de la totalidad, solo estás aprendiendo. Y en este proceso de aprendizaje, ¿quién es el maestro? Yo. ¿Quién más? Mi hijo. Exacto. ¿Y quién más? Mi padre. Y hay algo más que quisiera que veas. La experiencia entre tú y tu hijo es el maestro. ¿Pueden observarlo? ¿Lo puedes observar, Dani? Sí. O sea, va a haber una experiencia que vayas a decir, wow, otra que vas a decir, esta no me gustó, otra experiencia que vas a decir, esta, híjole, aunque no me gustó, sí la debo de hacer, porque va a haber veces que le pongas un límite al muchacho en algo que no puede vivir en la casa y le va a doler y el muchacho te va a hacer un berrinche. Claro. Pero eso ya no tiene que ver con el hijo, es una regla de la casa, ¿me sigues? Sí. O una responsabilidad que tenga que ser el niño dependiendo qué edad. Entonces, ¿qué sientes y qué entra en ti, Dani, cuando sientes toda esta información? Entra en tu conciencia. Pues el simple hecho de pensar que es un acompañamiento. Desde ahí entiendo que es mi vida y es su vida y pues vamos juntos, ¿no? Tratando de ayudarle a que se... Cuando dices eso, ¿qué llega? ¿Qué emoción llega a ti? Vamos juntos. ¿Qué llega? Felicidad. ¿Cómo se siente eso? Se siente bien, se siente como cálido. Exacto. Un apapacho de ti contigo, ¿no? Sí. Otra vez, Dani, demasiado juicio y demasiado deber ser, en lugar de que la experiencia te guíe en toda tu conciencia y sepas cómo mejorar tú y cómo mejorar la relación con tu hijo. Inhala. Quédate con esa emoción, abre los ojos cuando estés listo. ¿Cómo te sientes? Bien. Gracias. Gracias. Quiero decirles que gracias también, Dani, por esta experiencia espectacular. Fíjate que lo que sucede. Estamos hacia afuera intentando... ¿Cómo se llama tu hijo? Dante. Dante. Estamos viendo a Dante, ¿no? Y entonces te enojas porque eres un hombre, como puedo ver, de tamaño, ¿no? Con esa espalda que tiene, seguro de repente viene el fuego. Y entonces crees que no debiste ser quien eres. Cuando Dante también tiene que aprender la masculinidad y tiene que aprender los límites, tiene que aprender su fuerza de papá. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Si somos papás femeninos, ¿de dónde van a tomar la masculinidad los niños? Si no claro. Es del límite, la fuerza, la testosterona, del encuentro, de la fuerza, como lo va a aprender de mamá también, lo que a las mujeres les toque, ¿no? Estábamos volando unos papalotes una vez en una cancha, puros papás y las mamás nos estaban viendo a lo lejos, y de repente un niño, pero papalotes como los que son grandes, ¿no? Que son para sentir el viento, no para volar, es como más bien un paracaídas chiquito. Bueno, estábamos volando y en eso uno de los niños salió volando, ¡guay! Cayó, ¡pah! 3, 4 metros. Lo levantamos, los papás, no llore, órale. Le limpiamos la tierra y siguió el niño. Y todas las mamás afuera de, ¡ay, son unos salvajes! Y yo le gritaba a las mujeres, así, le estamos enseñando, éramos 6 hombres con los 6 niños. El niño que creen que ni lloró, claro que se raspó y todo, pero el niño agarró y le digo, es que así se aprende la testosterona. O sea, también los hombres aprendemos del límite, del proceso, del impactar, ¿no?
Cuando solo tienes figuras de amabilidad y procesos, luego eso lo vas a tener que ir a aprender en otro lado. Pero lo digo porque tú, cuando eso pasa, también eso está aprendiendo Dante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta idea de perfección, Dani, no existe. Existe el aprendizaje, cuando no y cuando sí. ¿Por qué? Porque como vemos el proceso de los hijos, en lugar de ver a los hijos, piénsenlo así, en lugar de ver a mi hijo, veo lo que puede ser, entonces lo niego. ¿Sí? En lugar de ver lo que debería, veo el debería, perdón, en lugar de ver al hijo, veo el deber ser. Veo el futuro, veo lo que tocaría y nunca estoy viendo completamente a mi hijo. Por eso, los hijos no son tuyos, son de ellos. Y tengo que aprender a verme a mí para verlos completamente a ellos, en su esencia. ¿Me siguen? Y entonces, por esa razón, cuando verdaderamente me acepto y me responsabilizo de mi mirada, completo yo, puedo ver completo a mi hijo y entonces sé que mi hijo, cada uno de distinta manera, te irá llevando a su corazón. Te irá acercando a él. Por ejemplo, vamos a hablar de las personalidades, ¿les parece? Sí. Por ejemplo, mi hijo es solitario. Si yo lo empujo a que se relacione conmigo, lo corro. Si yo permito que mi hijo me busque, entonces mi hijo puede llegar a mí muchísimo más fácil, porque a él le gusta mucho más su soledad. Por ejemplo, tu hijo, ¿qué cosas has aprendido específicamente de tu hijo? ¿Cómo es Dante? Pues es muy listo y tiene, por ejemplo, hace algo que yo nunca hice, que fue confrontarme. Confronta, ¿no? O sea, ¿se cuestiona? Eso siempre, se cuestiona mucho y me pregunta todo y me encanta, a veces me encanta también poder responderle, ¿no? Bien. Y saber responderle todas las dudas que tiene, ¿no? Y si no, pues lo averiguamos. Me encanta. Juntos, ¿no? Pero me confronta cuando, por ejemplo, cuando es esto de los gritos o lo que sea, me dice, no me grites. O sea, y de repente él me levanta la voz y le digo, no me grites. Y me dice, pues es que tú me estás gritando. ¿Sí? Bájale, y yo le bajo. Qué maravillas. Entonces, es un niño que llegas a través de la confrontación, del diálogo, de la argumentación. Sí. Maravilloso. Ceci, pásale el micro. Gracias, Dani. Cuéntame algo de tus hijos. Para que el podcast quede grabado también, ¿cómo son? Hay distintísimas maneras. ¿Qué has aprendido tú? Yo también, voy a hablar de Charlie. Él es como mucho sentir. Okay. Él es muy sensible. Todo lo transmite por medio de la música. Y yo me acerco a él mucho por medio también de la música. Nos empata mucho. Pero si yo lo busco, también es igual jefa, sí. Tu distancia. Sí, póntelo un poquito más cerca. Y si él me busca, o sea, yo me alejo, le doy su espacio, también él me busca y entonces podemos socializar, podemos hacer. Y mi otra hija, Ceci, es al contrario. Ella deja de trabajar, inmediatamente me marca. Entonces ella es como que me quiere más cerca. Sí. Y bueno, mientras nos llegue el novio, ¿verdad? Sí, pero la manera de acercarse hacia ti es... Ella es mucho de platicarme, bien. Ella es mucho de preguntarme y el otro es lo que él me quiera preguntar. Correcto. No, lo que él me quiera platicar. Y está bien. Sí, porque son las maneras que ellos te acercan a tu corazón. Exacto, pero por los dos me siento muy querida. No, claro, por supuesto. Dos maneras distintas. Gracias. Vamos a hablar con Moni este podcast. Moni, ¿cómo tus hijos tienes? ¿Qué van tus hijos? Tengo 2 hijas. ¿Hijas? ¿De qué edades? De 23 y de 20. Wow. ¿Y qué has escuchado lo que hemos visto hoy para ya hacer este cierre de esta mirada hacia ellos? No, bueno, wow. He vivido todos los ejercicios. Ajá. Y de verdad así. Yo soy rechillona. Sí. Entonces ya, lloré para adentro un montón, pero... ¿Lloraste ahí fuera de cámara? Claro, aquí. He estado chille y chille. Sí. Muy bonito. Hablando de las personalidades, pues tengo... Ya sabes que los hijos son como los dedos de la mano. Sí. Entonces, la mayor es súper extrovertida, platicona, amiguera. Y mi hija menor, que es la que tengo ahorita todavía en casa, introvertida y además con un carácter muy fuerte como el mío. Uh-huh. Y eso pues ha hecho que pues ella, o sea, así como
¿no? Su papá me ama, pues a ella la ama. Sí. Y entonces ella es muy de su papá. Entonces cuando llega es así de, ay, ¿cómo te fue? Bien. Dame un abrazo. No. ¿Y qué hiciste? Nada. En cuanto entra su papá es, no, y mira, y el video que hice, y el no sé, ay, siento tan feo. Qué maravilla, porque nos damos cuenta que los hijos tienen también deseos y tienen derecho a elegir a un papá o a una mamá, ¿no? O en la relación y tienen derecho a mucho. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio del podcast que se va a llamar La vida de tu hijo, tu espejo. Y vamos a entrar ahí, Moni, así que guárdame esa para el próximo episodio. Y bueno, quiero agradecer a todos los que estuvieron hoy presentes. Compartan, pónganos like, comenten. Queremos tener mucha interacción. Queremos hablar profundamente de cosas que a ustedes les interesen, que quisieran ver aquí en esta sala de autoindagación, de conciencia, para ir trabajando profundamente. Así que compártelo, por favor, y lleguemos a muchísima gente. Gracias, Osvaldo. Gracias, Natalia. Gracias, Daniel. Gracias, Ceci. Gracias, Moni, y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. ¡Wow! ¡Qué bonito salió!